¿Estás segura de que esto funcionará? Winter paseaba nerviosamente, llenando la habitación con el aroma de los lirios de montaña. ¿Segura? Puedo percibir el estado de la habitación gracias a mis sombras, aseguró Jaune, mientras su mente se impregnaba levemente de su aroma. Estás sola en una habitación ahora mismo. No conozco más detalles, pero eso sí lo sé. Dios mío, Winter. Vas a hacer un agujero en el suelo. Clarence estaba tumbada de lado en su unidad de recuperación mientras comía una bolsa de patatas fritas, cuya bolsita de plástico crujía. Siéntate o algo. Estás siendo ridícula. Me estoy infiltrando en la casa de mis ancestros, bajo las narices de mi padre, con el poder de la semblanza del hermano pequeño de mi primer amigo. Hay mucho que hacer, y todo va a estar bien. A menos que lo arruines con lo nervioso que estás. Y ni siquiera le enviaste una carta a tu hermano. Solo a tu hermana menor. Whitley es demasiado joven y se lo habría dicho directamente a papá. Al menos ayudé a criar a Weiss para que tuviera algo de sentido común. Los ojos de Jaune se movían junto con su cola de un lado a otro como bolas de pinball mientras su hermana y Clarence discutían, sabiendo que las incesantes peleas de su hermana estaban extrañamente ayudando a Winter a calmarse. Él se rió. Ustedes dos se llevan bien. Es insoportable. Claro que sí. Eres insufrible. Claro que sí. No puedo creer esto. Jejejejeje. La sonrisa aún permanecía en el rostro de Winter, incluso aunque parecía que estaba a punto de estallar. Aunque lo estoy disfrutando mucho, preparémonos para irnos, gritó Jaune. Sí. Mucha suerte a los dos. Soy incapaz de estar en silencio, así que me quedaré aquí con mis papas fritas. Puedo ser sutil o controlado, pero no silencioso. Clarence saludó con la mano perezosamente. Quizás veamos una película. Diviértanse, pero no demasiado. La única diversión que tendré será mi pie. Jaune puso los ojos en blanco mientras sostenía la mano de Winter, intentando evitar que su cola se moviera a toda velocidad. Una sensación de frío, como si cayera hacia atrás en un tubo de zarcillos serpenteantes, lo envolvió. Y a Winter también. Arriba, puaj. De verdad que me disgusta esa sensación, siseó Winter, temblando en el sitio, aunque no se quitó a Jaune de encima. Invierno. La suave voz de una niña gritó desde el interior de la habitación oscura, iluminada únicamente por el suave crepitar de una chimenea. Weiss. Dijo Winter en un susurro apresurado, mientras saltaba silenciosamente para abrazar a la niña. Ay, te extrañé, hermana. Winter. Exclamó de nuevo la niña en brazos de Winter, intentando también guardar silencio. Jaune no podía verla desde el abrazo de su hermana mayor. Yo también te extrañé. Me alegra ver que estás bien. Lamento mucho no haberte contactado antes, tenías que engañar a papá, lo sé. Si no, él, no. Yo, Weiss. Por favor. Winter se apartó, mostrando a Jaune la figura de una hermosa niña pálida, de suaves ojos azul claro y cabello blanco sedoso, a juego con sus hermanas mayores. Parecía una muñeca, tallada a la perfección en porcelana fina y hielo, vestida con un camisón plateado que le llegaba hasta los tobillos, dejando al descubierto sus pequeños y delicados pies envueltos en calcetines de lana blanca. Primero, permíteme disculparme. Y, por favor, espérame a que termine. Lo siento. Lamento no haberte enviado cartas ni haberte llamado. Aunque, realmente no formaba parte de un gran plan, Weiss. La verdad es que, solo tenía miedo. Lo siento. Te merecías algo mejor, admitió Winter en voz baja, repitiendo las palabras que había estado practicando con Clarence. Me preocupaba que me odiaras. La hada Weiss negó con la cabeza, con los ojos llorosos, sin siquiera notar a Jaune, de pie, silencioso y torpe, en un rincón de su habitación. Solo intentaba evitar mirarla demasiado. Nunca te odiaría, Winter. El hada se lanzó a los brazos de un ángel. Bonita habitación. Oyó murmurar al hermano mayor Juniper, rompiendo el ambiente agridulce que reinaba solo para Jaune. Aunque parece demasiado mayor. Supongo que a la pequeña Weiss nunca le permitieron decorar sola. Jaune simplemente asintió en señal de acuerdo, sin querer interrumpir accidentalmente el momento de las hermanas Schnee.
Gracias, Weiss. ¿Cuánto te he echado de menos? Un ángel de nieve sostenía a un hada de nieve frente a sus ojos, y Jaune tuvo que extender las manos hacia atrás para sujetar su cola traidora y evitar que se moviera sin parar mientras se retorcía en su agarre. Has crecido muchísimo en tan solo un año. ¿Cómo te colaste? La carta solo decía que estarías aquí mientras yo estuviera sola en mi habitación. Pero papá tiene guardias afuera por todas partes. Oh, Winter de repente sonó como si se hubiera acordado de Jaune. Pudo ver su bonita cara sonrojarse. En realidad, fue gracias a una amiga. Bueno, más o menos 2 amigas, dijo con una risita. Su cola vibró. No debes hacer ruido ni sorprenderte. Jaune es un buen chico. Winter sonrió, con una especie de picardía descarada que solo había visto en el rostro de Clarent. Sabes que él pensó que era un ángel cuando nos conocimos. Es justo ver que mi hermana es hermosa. Podía oír al hada de las nieves en brazos de su hermana sentir con solemnidad. Es inteligente. Oh, es muy inteligente, asintió Winter. También está justo detrás de mí. Winter se llevó un dedo a los labios en un movimiento para silenciar, alejándose de su hermana menor mientras se giraba hacia Jaune, que había estado actuando como una flor de pared en la esquina de la habitación. Hermana. Weiss tiró de la manga de Winter mientras señalaba la cabeza de Jaune. Tiene orejas de conejo. Sí, Jaune es un fauno. Y, por favor, Weiss, es de mala educación señalar así. Oh. Lo siento, hermana. Jaune no se ofendió al leer que solo mostraba curiosidad, aunque se sentía un poco incómodo. Tenía la sensación de que había visto a fauno, pero no a un conejo. Sus ojos no dejaban de mirarle las orejas, queriendo acariciarlas. Hola, saludó suavemente a la hada. Soy Jaune, encantado de conocerte. Soy Weiss Schnee. La chica hizo una reverencia con su camisón plateado, que se le subió ligeramente hasta las rodillas. Gracias por dejarme ver a mi hermana. Oh, no hay problema. Agitó las manos frente a la cabeza, ruborizándose. Me alegra haber ayudado. Winter ahora es amiga de mi hermana Clarent, así que me alegró ayudar. Si quieres, podemos intentar que esto se convierta en algo más habitual. Los ojos de Weiss, y también los de Winter, la chica mayor entró en pánico porque no habían hablado de esto, se abrieron de par en par. Ah, sí. Weiss jadeó suavemente con una sonrisa de felicidad que le revolvió el estómago a Jaune. Me encantaría. Claro. Habló un poco rápido. Solo que no los viernes por la noche. Tengo promesas firmes para los viernes por la noche, que a veces incluso se extienden después de la medianoche. No iba a faltar a sus promesas a Jan, Trivia y Neo ni siquiera por el hada de la nieve. No sería un gran héroe si lo hiciera. ¿Qué tal los sábados? Weiss se giró rápidamente hacia su hermana con ojos suplicantes. ¿Invierno? Yo podría hacerlo los sábados, admitió la chica mayor. Tendríamos que tener cuidado y seguir coordinando horarios. ¿Podría usar mis sombras para repartir cartas? Técnicamente pueden reemplazarse entre sí, y llevar algo tan pequeño no debería causar problemas, o habría estado años desorientado y sin ropa, añadió Jaune, amablemente. Pero después querrás esconderlas o quemarlas para que tu padre no se entere. Eso sería genial, Jaune. La sonrisa de Winter hizo que el corazón de Jaune latiera de forma extraña. Weiss dio un grito silencioso de emoción mientras corría a abrazar a Jaune. Su cerebro fue cortado, Amber se comportaba de forma extraña. Lo había hecho desde que salió al baño durante el almuerzo. Velvet Room mostró que, aunque la suave espiral de rosa rojizo y violeta vibrante de un último acto de amor aún persistía en su cabeza, firme, aunque desvaneciéndose, y llena del arrepentimiento violeta que la aferraba, la marca del amor solo se mantenía gracias a los propios deseos subconscientes de Amber, aunque estaba envuelta en una niebla gris, como si la chica creyera que la culpa la perseguía. Todo eso sobre un velo de tenues ondas azul grisáceas que persistían en sus mechones castaños. Eso había sido nuevo para Robin, pero supuso que era lo que Amber debía sentir por su tinte. El problema era que los celos de Robin se habían desatado. Una nueva emoción había tomado prisionera a su nueva amiga. Nunca había sentido celos. Era emocionante,
pero en el fondo odioso. Podría prescindir de ellos, personalmente. Quizás el amor celoso no era para ella después de todo. Robin se había colado en la cápsula de recuperación de la niña mayor, golpeándola como si necesitara hablar con Amber y arrojándose al costado de la niña, negándose a soltarla mientras cerraba la cápsula detrás de ella. Ahora podía oír la respiración de Amber, lenta y cálida contra su pijama, muy cerca. Su rostro se hundió en el pequeño pecho de Robin, respirando profunda y lentamente, tras haberse quedado dormida finalmente tras rogarle que se fuera, aunque ella misma no había intentado soltarla ni una sola vez. Un resplandor púrpura enfermizo envolvía su cuello en las visiones de terciopelo, lo que indicaba que Amber se sentía atrapada por alguien. No era Robin. El rastro púrpura saltaba y apuntaba al vacío. De alguna manera, eso era odioso y ponía celosa a Robin. Los suaves y ondulantes destellos dorados del deseo, los celos pálidos y enfermizos, incluso el anhelo verde esmeralda que constantemente envolvía a Amber, eran todos de Robin, que saltaban de su amiga y lamían su aura. Era necesitada y anhelante. Amber quería ser su amiga. Quería ser como Robin. Halagador pero sin sentido, pues Robin simplemente deseaba que su nueva amiga fuera ella misma. Que se encontrara a sí misma y floreciera como una flor. Robin deseaba presenciar cómo su amiga se descubría a sí misma y su verdadero yo. Pupar como una mariposa. Una polilla. Las polillas eran más lindas. Peludas y esponjosas. Y Robin estaba bien siendo la luz que atraía a su amiga. Su amiga que había mentido sobre su nombre. Ella lo sabía, sabía que su hermano pequeño lo sabía, ambos hermanos Ark acordaron sin palabras no discutirlo nunca en voz alta. Su hermano pequeño se había vuelto bastante interesante y perspicaz. Ella y Farbiglas, su hermana que compartió su año de nacimiento, pero con cumpleaños con 8 meses de diferencia, habían estado cooperando y coordinando en las observaciones de Jaune como un divertido proyecto fraternal. Pero eso tendría que quedar en segundo plano ante la amiga que se hacía llamar Amber. Robin se sintió fascinada. Quizás eso la convertía en una mala amiga, pues intentaba forjar una amistad, en parte a la fuerza, en lugar de dejar que fuera natural. Pero deseaba con locura la amistad de Amber. Había aparecido como salida de un sueño, absorta en el aroma de la comida de su hermano, hambrienta y desesperadamente hermosa, de una forma trágica. Cuando miró por primera vez a Amber con Velvet Room para bromear sobre unos ojos iguales, quedó cautivada al instante. Fue casi vergonzoso lo desesperada que había estado por ganar la atención de la niña mayor. Amber estaba llena de arrepentimiento, con las manos manchadas de un rojo anaranjado enfermizo. Había matado a alguien que la amaba, probablemente el que le había dejado una marca en la cabeza. Alguien cuyo último acto fue una pequeña y cálida muestra de bondad, llena de arrepentimiento por no haber hecho lo suficiente por ella. Lo había matado tras obtener venganza, brutal y apasionada, contra quienes la habían agraviado. Aquellos que intentaron quebrarla. Fue hermoso. Más de lo que podría haber imaginado o deseado. Robin casi salió corriendo en ese momento de pura vergüenza al ver cómo le latía el corazón. A Robin nunca le habían gustado ni las chicas ni los chicos. Incluso había considerado que era simplemente asexual, dispuesta a conformarse con lo que sus padres esperaran en el futuro, lo suficiente para hacerlos felices. Quizás ella era de mí. No estaba segura de si era amor o no, pero no podía dejar de mirar a Amber. Era vergonzoso y nada elegante, pero por primera vez a Robin no le importaba su aspecto. Era extraño. Aunque sus padres no lo seguían al pie de la letra, sí tenían una educación un tanto mistraliana a la que Robin, bueno, había accedido sin esfuerzo. Con cariño, incluso. Ahora, eso podría simplemente recibir un gran puñetazo en la boca y meterlo ahí. En el peor de los casos, estaría contenta con solo estar cerca de la chica. Ser amigas sería suficiente, aunque Robin no se conformaría con menos que una mejor amiga. Robin ya había estado dispuesta a vivir sola o a soportar a alguien lo suficiente como para tener 1 o 2 hijos para sus padres y asegurar un futuro protector de la humanidad, al menos para uno de ellos. Sabía que el mundo era un lugar imperfecto, que personas que eran perfectas la una para la otra podían perderse por un capricho del destino.
Robin arrulló mientras Amber lloraba en sueños, sus ojos humedeciendo la parte delantera de la parte superior de su pijama. Tranquila, tranquila, le aseguró a la niña mayor en voz baja, con los ojos brillando en la pequeña cápsula. Su pequeño mundo estaba pintado de negro y azul. Aquí estoy. Aquí estoy. Sintió que los brazos que rodeaban su torso se apretaban, atrayéndola hacia sí inconscientemente, dedos tan sorprendentemente fuertes, que presionaban contra la piel de la espalda de Robin, amenazando con magullarlos. Robin pensó que sería una experiencia nueva y divertida. Sería emocionante. Amber dejándole algo físico. Aún así, concentró ligeramente su aura para evitarlo. A Amber le disgustaría. No podía permitirlo. Robin tarareó un poco, una melodía de una de las canciones de su hermano, sintiendo que Amber se movía con la melodía. Triste pero relajante, la melodía de Colt resonó suavemente dentro de una habitación de terciopelo para dos. Robin sintió una gran emoción al ver que Amber parecía responder bien al sonido de su suave voz, tarareando ya los extraños sueños musicales de su hermano. Eso ya era parte del camino hacia la familia. Cinder despertó con el olor a cobre y hierro. No era como sangre, pero sí húmedo. Debajo se encontraba el aroma a lavanda y jabón. Suave y delicado contra sus senos, sus ojos color ámbar se abrieron de golpe. Su cabeza se echó hacia atrás, entre sus delicados y delgados brazos, pero no flacos ni escuálidos como los suyos, que la sujetaban con una firmeza sorprendente que se entrelazaba con sus cortos y despeinados mechones. Dedos delicados y pequeños casi le masajeaban la nuca al aferrarse a su cabello. Su visión se llenó de algodón rojo húmedo y una suave y delicada oleada. Su rostro se hundió de nuevo en ese algodón rojo, húmedo pero cálido. Su rostro ahora estaba igualmente rojo carmesí mientras sus propios brazos, inconscientemente, acercaban el cuerpo cálido. Cinder sintió la necesidad de correr. Quería estar en cualquier lugar menos allí, aunque no quisiera moverse en absoluto. También había estado llorando mientras dormía. Cinder quería morir. No solo eso, la ponía en peligro al quedarse. No solo a Robin, sino también a su hermano Jaune, quien también la había tratado con cariño. Su familia y su familia extendida. Todas buenas personas que no merecían lo que fuera que viniera de la extraña voz del dron que ahora tenía en sus manos su futuro y su libertad. Pero tenía que quedarse, de lo contrario perdería su libertad otra vez. La encerrarían para siempre, solo si tenía suerte. O mala suerte. Sinceramente, Cinder preferiría la muerte a la cárcel. Quizás debería simplemente Robin suspiró de nuevo mientras dormía, atrayendo a Cinder con más fuerza, haciendo que sus pestañas revolotearan contra el algodón rojo y húmedo mientras ella empezaba a sentirse cómoda, queriendo volver a dormirse también. No. Tenía que despertar. Tenía que despertar a Robin también. Este estado era vergonzoso. Cinder se volvió a dormir en una agonía cálida y cómoda pero conflictiva. Quizás realmente fueron vacaciones de verano, ya que un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, parece que solo queda terminar la programación del proyecto Penny, ¿eh? Jaune sonrió con entusiasmo, sus dedos tintineando con indiferencia mientras hablaba con el buen doctor. Sí, claro. Sin embargo, la insistencia del general en tu nuevo lenguaje de codificación nos estaba retrasando, así que me alegra que puedas echar una mano. El doctor Polendina rió mientras estiraba sus manos cansadas. Mis manos ya no son tan jóvenes como antes. Una vez que Penny esté activa, sin duda podrá ayudarte con eso, rió Jaune. Es decir, estará viva con tu aura. Eso la hace como tu hija, ¿verdad? Supongo que sí. El hombre sonrió. ¡Qué suerte! Siempre he deseado tener una hija. Espera. Las manos de Jaune no se detuvieron, pero alzó la vista al ver a su hermano mayor Juniper, flotando en el aire mientras observaba el cuerpo físico del proyecto Penny, actualmente un par de cuerpos en diferentes etapas de vida, aunque uno era técnicamente más bien un sofisticado dron controlado por conciencia remota, a pesar de seguir siendo de origen Nike. ¿Eso me convierte en su hermano? ¿O algo así como tío? ¿Padrino? ¿Cómo funciona esto? Yo diría que padrino. El doctor rió.
Aunque yo hice el diseño final y la mayor parte del trabajo, sin duda se basa en buena parte de tu propio trabajo. Aunque puedes considerarte un tío. Supongo que en la práctica son bastante parecidos. Genial. Sería como Crow, pero sin la bebida, bueno. De hecho, ya no bebe, ¿eh? Jaune bostezó, y se detuvo un momento antes de continuar. Ah, bueno. Padrino. Sí. ¿Estás bien, Jaune? La doctora Polendina lo miró con preocupación. No te estamos haciendo trabajar demasiado, ¿verdad? Sí, vale. Déjame comprobarlo. Sí, vale, está bien. Solo dormí bastante tarde 2 noches seguidas, eso es todo. Jaune sollozó. No es culpa tuya. Además, yo fui quien ofreció mi domingo por la mañana. Quizás aceptar promesas de viernes y sábado a altas horas de la noche no fue la mejor idea. O quizás necesitaba dormir más la siesta esos días. ¿Por qué no se le había ocurrido? Era un plan inteligente. Blake le había enseñado que las siestas podían ser agradables. Bueno, no fue un juego de palabras. Aunque era bastante gracioso. Porque, ya sabes, ella era un gato fauno. Aún así, Winter y Clarence se llevaban sorprendentemente bien, a pesar de sus personalidades opuestas, con la ayuda de las habilidades de Jaune, que ayudaban a conectar a la niña mayor con su hermana y, finalmente, después de 3 semanas de demora, con su hermano menor. A Winter todavía le preocupaba que el chico, un niño de la edad de Ruby, les arruinara la vida, no por malicia, claro, se sentía solo y sorprendido, pero feliz de ver a su hermana mayor, sino porque la influencia de su padre, Jax Schne, era fuerte. Que cometiera un desliz. Su paranoia fue suficiente para que incluso Jaune hablara enojado en defensa de Whitley antes de que él conociera al niño, señalándole que si Winter tenía tanto miedo de reconectarse con él, no solo todo esto era inútil, sino que de todos modos terminaría empujándolo hacia su padre. Y entonces eso sería culpa suya. Whitley no sabía nada de esto, pero una vez que lo conoció con Winter y Weiss a cuestas, le quedó claro que el pequeño era solo un niño que se alegraba de pasar tiempo con sus hermanos. Aunque Weiss parecía un poco molesta por perder el protagonismo de Winter. Tampoco parecía apreciar mucho a su hermano, a pesar de que estaban empezando a cortar distancias bajo la mirada esperanzada de Winter. Y los suyos, supuso. Winter se alegraba de su perspicacia, lo que lo hacía feliz, aunque le avergonzaba aceptar tantos consejos de un niño de 8 años y medio. Acababa de comentar que tenía una familia menos disfuncional y que habían pasado por sus propios problemas, así que tenía una base más sólida para dar perspectiva. Ella le revolvió el pelo y las orejas en señal de agradecimiento. El corazón le dio un vuelco. ¿Le pasaba algo? Si estás seguro, ¿por qué no te tomas un respiro para estar seguro? Un poco de aire fresco te sentaría bien. Lo haré después de esta última parte, asintió Jaune. Solo quería trabajar un poco más en esto hoy. Porque eso lo alejaría de Amber. Sabía que tenía problemas de confianza y, tras 2 semanas de cambios de humor extraños y ataques de pánico casi totales, por fin volvía a llevarse con normalidad con Robin. O tan normal como Jaune la conocía. Aún así, había empezado a acostumbrarse a no mirarla directamente y a evitarla casi por completo porque así se sentía más cómoda. Ella, al igual que Nora, parecía creer que Jaune podía leerle la mente, lo cual no era cierto. Él podía leer las intenciones y los sentimientos de la gente, algunos mejor que otros. Para algunos, como Trivia y Neo, fue más fácil. Como no podían hablar, se expresaban de otras maneras que él simplemente no podía describir. No entendía cómo la gente no entendía lo que ella quería. Pero Cinder era solo una bola constante de miedo y culpa que solo quería libertad y fuerza. En su opinión, ambas eran cosas perfectamente razonables de desear en Remnant. Jaune sentía que ella necesitaba claramente amor, no necesariamente romántico, y estabilidad emocional más que nada, tras haber pasado por su propia fuga, pero quizá cada persona era diferente. Quería preguntarle a Juniper al respecto, pero era amiga de Robin. Él no debería meterse en sus problemas más de lo que ella le pidió. Hubo un segundo contratiempo cuando descubrió que él era el pequeño profesor por la misma época, y por alguna razón casi le da un infarto.
Tantas emociones y pensamientos pasaron por sus ojos ámbar a la vez que se volvió ilegible por un rato. Había una pequeña preocupación de que volviera a caer en su depresión anterior, pero Robin parecía mantenerla anclada. De alguna manera. Sus hermanas eran geniales. Y tenía la extraña ilusión de que su presencia los ponía a todos en peligro. Pero quería que eso no afectara a Robin, y, por extensión, a Jaune y a todos sus amigos y familiares, tanto que él no pudo evitar confiar en ella de todos modos. Fuera lo que fuese, tenían a todo el equipo STRQ, a sus propios padres y a toda la Academia Atlas. Francamente, Jaune no estaba preocupado en absoluto. Sería más raro estarlo. No era tan tonto como para decir que vengan ni nada, pero había tantos héroes de su lado que era cómico tener miedo. Aparte de preguntarse qué pasaría al final del verano cuando regresaran a Don Remy y Argus, no podían llevarse a Ámbar con ellos. ¿O sí? Estaba más preocupado por lo que vendría después del verano. Tendría que dejarle a Ámbar un montón de lien para que pudiera seguir adelante. Por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué tal si cuando termines hablamos del baile? La silla de ruedas del buen doctor se acercó a él mientras le daba una suave palmadita en el hombro a Jaune. Ya es pronto, ¿verdad? Solo ocurre 2 veces por década, así que espero que estés un poco emocionado. Jaune gimió. Ya es demasiado pronto. Mamá ha estado insoportable con su forma de correr de un lado a otro y comprarles ropa a todos. Creo que quizás quería tener más hijos que papá solo para momentos como este. La señora Ark estaba radiante cuando te dejó hoy. Fuimos a comprarme un smoking esta mañana, antes de venir. Me alegro de que se lo pasara bien. La insinuación de que no lo había hecho fue suficiente para que el doctor Polendina se riera de él. Bueno, al menos viene toda la familia contigo. Eventos como este siempre eran inevitables. Créeme, yo mismo lo aprendí a las malas. Siempre preferí evitar la atención en tales eventos. Era mi rival Bats quien disfrutaba con ello en aquel entonces. Le encantaba la política, aunque fingiera que era indigno de él. Oh. Creo que aún no conozco al Dr. Bats. No lo harás, hija. Murió unos 2 o 3 meses antes de que te conociera. Oh, Jaune se sintió incómodo de repente. Lo siento. Oh, no te preocupes. Ya he tenido tiempo de llorarlo. Era un hombre apasionado, pero bueno. Eso es todo lo que necesitas saber. El doctor Polendina hizo un gesto de despedida. Aunque era meticuloso. Rara vez le gustaba trabajar sin horarios y odiaba que la gente llegara tarde. Improvisaba mejor de lo que él mismo creía. Quizás era algo que había aprendido de su programación. Parece que te gustaba. Antes de perderlo, por fin me había llevado bien con él. Aunque antes de eso, discutíamos apasionadamente. Siempre me hacía sentir 20 años más joven, aunque mi médico siempre tenía que advertirme sobre mi presión arterial por su culpa. Los dos compartieron una pequeña risa mientras los monitores llenos de código verde zumbaban en el fondo. Tengo una foto que podría mostrarte, si estuvieras interesado. Claro. Me encantaría ver a un amigo tuyo, el Dr. Polendina. Parecía un tipo genial. Interferir en el orden de los fuegos artificiales comisionados, listo. Hackear la barcaza de fuegos artificiales y ajustar el programa planeado, listo. Murmuró Arthur mientras mordisqueaba un pretzel de canela y azúcar en una mano, pues había desarrollado un gusto por esas malditas cosas en Kurokuana, la casa de fieras. Asignarle comida y bebida con anís, listo. Lástima que no sea adulto. Sería mucho más fácil emborracharlo que drogarlo con hierbas. Aún así, en teoría, su parte de perro fauno debería funcionar. Se quitó un poco de azúcar del bigote, pues le disgustaba tener que depender de la gente. Soborno o chantaje a personal de la empresa, listo. Se optó por el chantaje, lo cual es bueno. Además, siempre ahorra dinero. El actual banco de Atlas se basaba en su programación, lo que resultaba en que todas las fracciones redondeadas del yen en una transacción grabada ingresaran en una pequeña cuenta paralela en lugar de desaparecer para combatir la inflación. Esto significaba que siempre recibía dinero, en realidad, una cantidad bastante decente sin necesidad de piratear y desviar fondos, pero no tenía sentido gastarlo todo sin cuidado. Ah.
Floristas. Tengo que ajustar, HMPH. No debería ser demasiado tarde, ¿no? Mejor, en el peor de los casos, contactaré con el decorador de interiores y le pediré que arregle algunos ramos a mano. A menos que quiera que la imagen de ellos engañando a su esposa con la mejor amiga de su hija salga a la luz pública. Veamos, la robótica siempre fue más confiable, no por ser inherentemente superior, aunque tendía a serlo, sino por el código. Simplemente hacían exactamente lo que él había diseñado para hacer. Pase lo que pase, incluso si las cosas se ponían feas, todo lo que hacían era como dictaba su código. Ojalá la gente pudiera ser programada. Supongo que ahora lo importante es si la chica puede seguir instrucciones sencillas, reflexionó. Solo necesita hacer dos cosas. Si no lo hace, tengo todos los documentos falsificados que necesito para incriminarla como agente mistraliana. Él se rió entre dientes, desconcertado. Qué conveniente que su orfanato también vendiera niños a las familias criminales. Es casi demasiado fácil. Tenía en la mano una identificación falsa ajustable, las nuevas digitales eran muy fáciles de falsificar si sabías lo que estabas haciendo, y 3 billetes de Esquiport, uno para cada uno de los otros reinos. Y si lo consigue, conseguirá exactamente lo que quiere. Ella ya había obtenido la imagen de los artículos, y él había visto la necesidad en sus ojos a través de los programas de monitoreo de bebés en el pergamino que le había dado. Palo y zanahoria, en efecto. Mantuvo su brazo a un lado, un pequeño dron blanco rápidamente lo succionó todo hacia un compartimiento oculto, con un pequeño trozo de polvo de fuego adentro listo para incinerar el incentivo si la chica no cumplía con su mitad del trato. Es hora de una fiesta, La ventana holográfica muestra. Sí, lo he hecho.